Saludos, sean todos bienvenidos a su podcast Refuego. Agradecemos a todas las personas que se suscriben a nuestro canal a través de YouTube y a través de todas las redes sociales como Reflejo Media y Refuego. Le pedimos a todas las personas que den me gusta, se suscriban y compartan este podcast. También tenemos una audiencia grande en TikTok, Instagram y Facebook. También le pedimos a toda nuestra audiencia que si les gusta este concepto, por favor nos apoyen y nos den like porque esta audiencia nos ayuda mucho. Le agradecemos a todos. En esta ocasión, Refuego trae un invitado bien importante y especial para nuestra plataforma, ingeniero, político y pastor, en el nombre de Jesús. Damos la bienvenida a Carlos Peña. Carlos, bienvenido. Bueno, un placer grande estar con ustedes acá. Gracias por este espacio. Saludar a toda la audiencia, pedir a Dios que le bendiga con toda bendición. Estamos para ustedes, para que podamos entrar en este refuego. Ustedes traen cada entrega que aportan a la comunicación. Excelente, Carlos, por aceptar esta invitación y colaborar con este proyecto. Lo primero es que en condición de político, que es la principal parte de la entrevista, ¿verdad, Arison? Exacto. Nosotros, la juventud de este tiempo, nos interesa saber cuáles son los ideales, los planes que un proyecto político como el de Carlos Peña a través del partido GEN, Generación de Servidores, tiene, si son propuestas y planes reales para, no solamente para la juventud, sino para todo el ciudadano dominicano que tiene la posibilidad de acudir a las urnas a votar y a elegir democráticamente. Bueno, nosotros nos preparamos para este momento, vivimos toda nuestra vida en República Dominicana, a pesar de que tuvimos la oportunidad de ir a estudiar al extranjero por cierto tiempo, nunca nos desvinculamos de nuestro pueblo. Fuimos el diputado más joven de toda la historia de la República en el año 2006, lo que nos permite hablar de una juventud que puede venir desde lo más bajo económicamente hablando y colocarse en los lugares donde se toman decisiones. En el caso nuestro, nosotros somos criados a orilla del río Sama, debajo del puente Duarte, en el sector La Ciénaga. Y desde ahí, orgullosamente, Dios nos permitió pues, desarrollar las carreras profesionales que hemos desarrollado con los varios títulos universitarios que tenemos, las maestrías y posgrados que tenemos, y llegar al Congreso a la edad de 28 años. Nos permitió ser el primer dominicano de toda la franja oriental y occidental del río Sama al que se le reconoce un partido político. Nunca se le había reconocido un partido político a una persona que venga de esos estratos socioeconómicos. Y eso se lo digo no para vanagloriarme, sino para que ese joven que nos está escuchando sepa que es posible, que aunque los políticos tradicionales le han dado razones más que suficientes a la juventud para no creer en política, el joven no cree en política, y no cree en política porque la política sea mala, sino porque ha visto desde el escenario de poder a políticos ser muy malos, muy perversos. Ha visto a políticos colocar el aparato del Estado al servicio de las peores causas, como fue el caso de la estafa a través del SENASA a los dominicanos, donde se le ha robado a los dominicanos más de 100,000 millones de pesos. Cuando un joven ve eso, dice, pero eso es un grupo de ladrones los que están ahí arriba. Los que están en esos partidos son unos delincuentes. Esa gente no me importa, lo que yo quisiera es que desaparezcan. Nosotros hemos hecho cosas como partido político desde Generación de Servidores para tratar de decirle a esa juventud, miren, aunque ustedes tienen razón, y mucha razón para no creer en la clase política, le estamos presentando una estructura política diferente, que es Generación de Servidores. Y queremos dar una muestra que no es con discurso que lo estamos haciendo, sino con hechos. Somos, como partido, el primero y único partido de toda la historia de la República, más de 182 años de historia republicana, que renuncia a los fondos públicos que se le entregan a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral. Interesante. Oiga bien, eso no lo había hecho ningún partido. Los partidos políticos recibirán 10,000 millones de pesos
en este cuatrenio. Hens renunció a eso. Leonel Fernández va a recibir está recibiendo 3,000 millones de pesos. Oye, con la Ramón, bolsa del pueblo. Ampliando, y disculpe la interrupción, Carlos. Disculpe la interrupción, Carlos. Ampliando y digamos, replanteando la pregunta en base a eso que usted acaba de decir, entonces usted no está de acuerdo con que la Junta le dé dinero a los partidos políticos. Para nada, para nada. Yo creo que el dinero debe quedarse en los bolsillos de la gente que lo trabaja. Nosotros somos la principal fuerza política conservadora que tiene República Dominicana. Somos el partido conservador de mayor cantidad de votos obtenidos en el proceso pasado, más de 112,000 votos. Y somos como líder político la principal figura conservadora, reconocida a nivel internacional incluso por el trabajo conservador que hemos hecho en defensa de la vida, en defensa de la familia, en defensa de la patria. Y hemos dicho que el dinero tiene que quedarse en los bolsillos de los dominicanos que lo trabajan. El político que quiera hacer dinero, que se dedique a otra cosa. El político que quiera administrar fondos, que se vaya y monte su propia empresa para que administre sus propios fondos. Por eso, desde Generación de Servidores estamos planteando una reducción agresiva y violenta de impuestos. Para Generación de Servidores, la carga impositiva que el Estado le coloca al ciudadano es un mecanismo de opresión que hace que el ciudadano sea mucho más vulnerable. Y les pongo un ejemplo. El que cobra 100,000 pesos de salario mensual en este país, los pocos que cobran 100,000 pesos, tienen que pagar 27,000 pesos de impuestos sobre la renta. ¿Quién va a administrar mejor esos 27,000 pesos? ¿El que lo sudó o un burócrata que está en una oficina esperando que se lo pongan en la cuenta para ir a hacer política con el dinero de los ciudadanos? No, el ciudadano. Hay que dejar el ciudadano. Como debe ser. Que el ciudadano se quede con su dinero. Por eso estamos planteando eliminar una serie de impuestos y algo mucho más agresivo, que lo voy a dar acá en este espacio como una primicia importante. Generación de Servidores va a crear en República Dominicana un paraíso fiscal en toda la zona fronteriza. Me explico. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un lugar que tiene un régimen tributario especial, libre de impuestos, para que las empresas y los ciudadanos realicen su vida económica en ese lugar sin el compromiso de pagarle impuesto absolutamente a nadie, ni impuestos estatales, ni impuestos locales o arbitrios municipales. Le pongo el ejemplo de las 5 provincias que vamos a incluir en un gobierno nuestro que esperamos en Dios sea, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, en el año 2028. Vamos a tomar Montecristi, vamos a tomar Dajabón, Elías Piña, Pedernales y vamos a tomar también Valverde. Y esas 5 provincias la vamos a convertir en el paraíso fiscal de República Dominicana como plan piloto. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que gente que tiene su dinero en otros lugares donde le están cobrando un 20 y un 30% por tener ellos su dinero y sus inversiones, van a decir, no, pero espérame, en República Dominicana hay una zona donde yo puedo mover mi empresa y no me van a cobrar absolutamente nada de impuesto. Eso va a hacer que la zona fronteriza nuestra se conviertan en metrópolis, en megaciudades, así como lo es Andorra, como lo es Delaware, como lo es Luxemburgo, que aunque son pequeños territorialmente, son metrópolis, con grandes torres, con grandes empresas, con multinacionales que van a venir para acá. Porque les voy a decir lo siguiente, si los que están ensamblando los vehículos europeos en México, donde tienen que pagar un 20 y un 30% de impuestos, se dan cuenta que aquí en República Dominicana van a pagar $0 por concepto de impuestos ensamblando los mismos vehículos. ¿Se van a quedar en México? No. Van a venir para Montecristi, van a venir para nuestras provincias fronterizas y vamos a generar empleos. Lo único que le voy a pedir a esa gente es que el 100% de la mano de obra sea dominicano. No quiero haitianos trabajando en ninguna de esas empresas que van a disfrutar del paraíso fiscal que vamos a crear. Viene una preguntita, me han hecho mucho en los barrios, como yo camino mucho en los barrios. De usted ser elegido como presidente de la República, usted en los puestos públicos, usted pondría, ¿qué papel va a desenvolver
la clase, o sea, los cristianos, o sea, vamos a poner lo religioso del país. Bueno, yo voy o será un gobierno nada más para los religiosos, o será un gobierno nada más para todo el mundo compartido. Para nada. Nuestro gobierno será para los dominicanos y por dominicanos. Nosotros vamos a medir la meritocracia. E incluso les voy a decir algo que a algunos no les va a gustar. Cuando se necesite un ingeniero para una labor especial, en las pocas cosas que el gobierno va a necesitar empleos, porque les voy a hablar de esto ahora, nosotros vamos a evaluar el mérito y la calificación de cada persona. Y a mí no me interesa la condición de esa persona. Puede ser incluso un homosexual. Y si el homosexual es el que está preparado para ejercer ese cargo. O sea, que nada más no se va a hacer la comunidad cristiana, que va a recibir los cargos públicos. Seremos presidentes de todos los dominicanos. Exactamente. Ahora bien, nosotros vamos a reducir el Estado. Generación de servidores que ha abrazado el pensamiento conservador está comprometido como partido en reducir el Estado. De los 23 ministerios, vamos a eliminar 11 ministerios. 11 ministerios serán eliminados, simple y llanamente. Y eso no es lo que este gobierno ha intentado hacer con la fusión de algunos ministerios. No, ¿Por qué no ha funcionado? Porque de hecho la campaña de Abinader habló de unificar ministerios y eliminar ministerios que no funcionaban, pero en la práctica no se ha visto, digamos, eso. ¿Por qué? ¿Y cómo usted lo, digamos, lo que ocurre es que de lo que dice el señor Abinader crea absolutamente nada. Luis Abinader es un mitómano patológico, es un mentiroso que dentro de su propia mentira se sumerge cual burbuja y trata de vivir en esa mentira y quiere que los demás dominicanos le creamos su mentira. O sea, a Abinader no se le puede creer, como dice... Habla mucho. Como dice San Agustín de Hipona, no le creas a Satanás aunque diga la verdad. Mucha espuma y poco chocolate. Y es lo que ha ocurrido con el señor que gobierna esta nación y con su aliado, Leonel Fernández. Aquí es bueno que el país sepa que todo lo malo que ha ocurrido en estos 5 años de gobierno del PRM ha contado con la alianza de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. De manera que ese endeudamiento terrible es responsabilidad de Leonel Fernández y de Luis Abinader. La Fuerza del Pueblo y el PRM están comprometidos absolutamente con todo lo malo que ha ocurrido en estos 5 años por la alianza que han realizado. Nosotros vamos a reducir el Estado, lo vamos a llevar a su mínima expresión, pero vamos a facilitarle al sector privado la labor sagrada de crear empleos. Crearemos una cantidad de empleos por año suficiente para que al término de los 8 años de gobierno que vamos a dirigir nosotros con la ayuda de Dios, tengamos que llamar hermanos latinoamericanos que vengan a trabajar para acá de la cantidad de empleos que usted está diciendo, que pretendemos generar. Según sus declaraciones, usted dice que aquí en RD la cosa a cargo de su gobierno se van a poner buena. O sea, que no hay necesidad de cruzar en Yola o de irse por la vuelta de México o de cualquier X país. Y también otra cosa, hay una diría yo, un cáncer en las ideologías políticas, ya que la mayoría de ciudadanos que se involucran de manera directa como cabecilla de diferentes movimientos políticos no lo hacen honestamente para servir realmente a una necesidad real en la sociedad, sino para servirse ellos a sus propios bolsillos. Generación de Servidores en un momento futuro tiene un plan para que si ese tipo de cosas y casos ocurrieran dentro de sus filas políticas, se pueda como ponerle un párate ahí, porque como empezamos con la primera pregunta de esto, le voy a hablar la verdad, ya nosotros como que no sentimos como efecto cuando aparece un escándalo político, no, que por allá, que por Senasa, un escándalo, y a veces uno va con el tanque de gas al hombro a echar 100 pesos de gas para la planta de gas que no hay ni para un arroz con huevo. Y todavía aquí en la prensa, en los escándalos políticos, se habla de desfalcos multibillonarios en República Dominicana. Ojo, un país que a nosotros nos han criado, que somos pobres. Sí. Y la gente ha crecido con ese ideal de que somos pobres. La realidad es que tenemos dinero. República Dominicana es un país tan, pero tan rico que el PRM y la Fuerza del Pueblo no han podido acabar con él. Esa es la realidad. El volumen de mucho cuarto, Ramón, que tiene este país es que 2 estructuras devoradoras como esta no han podido eliminar la nación. ¿Qué le digo con esto?
que todo depende de quién está dirigiendo. Si quien el país pone a dirigir los destinos de la nación es una persona que no sabe lo que es levantarse y no tener seguro qué va a desayunar o qué va a comer. Si lo que el país ha puesto como gobernante es una persona que nunca ha emprendido nada, Que nunca ha visto cuarto. que nunca ha emprendido nada, no. Nunca ha sido pobre. Ha visto mucho dinero en el caso de Abinader, pero que no ha emprendido nada. No conoce la Está pobreza. desconectado ¿Dónde de la- está? No Está sabe desconectado. administrar. No, ¿dónde está lo que Abinader construyó antes de ser presidente? ¿Dónde está lo que Leonel Fernández El construyó detalle. antes de ser el presidente? No han construido nada. Nosotros, la gloria sea para Dios, Amén. hemos construido un partido político que se lo debemos solamente a Dios y a los ciudadanos dominicanos que nos acompañan. ¿Qué ha construido esa gente de la que estoy hablando? Pero hablemos de lo otro. ¿Cuál lucha social usted ha visto que ha encabezado Luis Abinader antes de ser presidente? ¿Usted vio a Luis Abinader marchando contra la Barrigol como hemos marchado nosotros? ¿Usted vio a Luis Abinader marchando en favor de Loma Miranda? Ellos se involucraron mucho en la cuestión la verde marcha verde, cuando porque eran marcha la verde oposición. Era una oficina de empleos. Se dañó del eso. PRM. Se perdió la marcha No, verde no en Los se- Laureles. No se dañó, era una oficina de empleo y tuvo éxito. Consiguieron los empleos quienes llevaban los currículos Cuando ahí tú marchaste, tú marchabas, Ramón. a esta marcha. A mí no me Desde tocó. desde ese punto de vista, hay que tener cuenta por quién se vota. Alguien que nunca ha defendido los intereses de la nación, no crea que como presidente va a defender esos intereses. ¿Por qué lo va a hacer? Como que han ¿no? jugado mucho. Entonces con el ese sentimiento. dominicano tiene que ver la historia de las personas que estamos aspirando a la presidencia. Dios me dio el privilegio de poner la Biblia en la Constitución para que la Biblia esté en la bandera. Eso es un honor que tengo yo en la historia. La gloria sea para Dios. Me dio el privilegio de prohibir el aborto en la Constitución. Es un privilegio que Dios me lo entregó a mí. Dios me dio el privilegio de introducir la prohibición al matrimonio entre personas de un mismo sexo. Ese es un privilegio que Dios me lo entregó a mí. Dios me dio el privilegio de dar en la Constitución el derecho a los ministros de cultos, pastores evangélicos y de otras denominaciones a que puedan oficiar matrimonios. Eso es un derecho, un privilegio que Dios me entregó a mí. Pero también me llevó a luchar contra Barry Gold allá en Cuance, donde quería instalar la presa de Cola y nuestra gente sacó a Barry Gold de ahí. Luchamos para proteger Loma Miranda y sacamos a Falcon Bridge de ahí. Luchamos para proteger allá la Loma de Romero en San Juan y sacamos a la Gold Quest de ahí de San Juan para que no desapareciera el río San Juan. Nos dio la oportunidad de luchar contra la Belfont allá en Asua para que no destruyera los ríos, 15 ríos que nacen en la cordillera de las Filipinas. Nos dio el privilegio el Señor de encabezar la lucha contra la reforma fiscal del año 2020, del año 2021 y estuvimos en el 2022 y el 2023 aquí frente al Congreso en el campamento patriótico. Sácame ese corte de todos esos detalles. Contra la reforma fiscal que quería Luis Abinader imponerle al pueblo dominicano. Tomamos los peajes todos como partido, generación de servidores, para impedir que Luis Abinader vendiera Punta Catalina. O sea, nosotros tenemos una historia de lucha y hemos sometido a medio gobierno. El medio gobierno de Luis Abinader está sometido a la justicia, que lo hemos llevado nosotros como partido por ladrones, por corruptos y por narcotraficantes. ¿Quién ha hecho eso en este país? Entonces la gente tiene que ver, pero no solo eso. Ahora vamos a lo económico. Pero hace eso porque quiere cuarto. No, nosotros renunciamos a los fondos. Si quisiéramos cuarto, ahí teníamos dinero y renunciamos a esos fondos para decirle a la juventud, no es verdad que todos somos iguales. Aquí hay políticos diferentes. Aquí hay políticos que el nombre y el apellido que hemos heredado lo defendemos con nuestra propia vida si es necesario. Y que no vamos a la política ni vamos al poder para quitarle el dinero a los humildes de este pueblo, sino para que el dinero se quede en los bolsillos del trabajador, que se quede en los bolsillos del empresario que de manera lícita hace dinero con el sudor de su frente. Esa es la gente con la que nosotros contamos y con esa gente vamos a gobernar. Carlos, hablando, cuando usted mencionó que defiende la postura conservadora, me gustaría saber con qué líderes internacionales, digamos, usted se identifica y también incluso nacionales que usted pueda decir estos son buenos, están de mi lado, son gente reales. Sí, son reales. Mire, los líderes que defienden su patria, que defienden su nación, que defienden su historia, que defienden sus tradiciones, que defienden lo que han heredado, que defienden la vida, que defienden la familia, que defienden nuestras tradiciones judeocristianas, esa gente saben que tienen nuestro apoyo.
y tenemos vínculos internacionales con los principales líderes de derecha, líderes conservadores, y que de una u otra manera soy muy cuidadoso siempre al momento de mencionarlo, porque cara vemos, corazones no sabemos, y no tenemos que cargar con errores de nadie para nada. Por eso yo le pido a la gente que nos vea a nosotros, que nos mida, que nos evalúe, que mire nuestra historia. Un líder conservador no puede venir a hablarle a usted que es conservador y que ama a la familia y tiene 34 años y no se ha casado. O sea, claro. No, solo como que no cuadra. Eso como que no cuadra, ¿verdad? Un líder conservador no puede decir a mí que ama a la familia y de repente un hijo de él dice que él lo violó. O sea, ¿cómo usted me habla de conservador? Un líder conservador no puede decir, un líder no puede decir que es conservador y que es de derecha y de repente tiene expedientes de corrupción por manejo turbio de dinero con contratos del gobierno. ¿No? Carlos, ¿a cuánto asciende el caso Senasa que usted tiene sometido a la justicia? Son más de 100,000 millones de pesos. No son 15,000 millones de pesos. Se está especulando mucho en la calle. No. ¿A cuánto salimos por dominicano en caso de repartir eso? Ellos han dicho que son 15,000 millones de pesos. Le voy a revelar por qué. Han dicho que son 15,000 millones de pesos porque eso fue lo que negociaron con delincuentes como Eduardo Reed Estrella, que es el esposo de la señora Villanueva, de los dueños de Vía Mar. Tenemos que decirlo acá. Palabra mayor. No hay Senasa, óigame bien. No hay solución del escándalo Senasa si no se toca al grupo Reed y al grupo Vía Mar junto con la señora vicepresidente de la República, Raquel Peña. Esta gente tiene que ser investigada de manera profunda y exhaustiva. Y se lo voy a repetir. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo ahí para descargarlo a ustedes de responsabilidades. Si no se investiga a la señora vicepresidente Raquel Peña, al señor Reed, Eduardo Reed Estrella, junto con el grupo Reed y el grupo Vía Mar, este caso Senasa está cojo. Está cojo. Han dicho que son 15,000 millones de pesos porque eso fue lo que negociaron devolver para que se queden 85,000 millones repartidos en bolsillos que deben traerlo. Entonces nosotros estamos llamando a que se tomen todas las empresas de esos dos grupos empresariales y que se utilicen esos recursos después que se subasten esas empresas para resarcir a los dominicanos por este maldito daño que le han hecho con el caso de Senasa. Les voy a revelar algo. Baninter fueron 55,000 millones de pesos. Baninter fueron 55,000 millones de pesos. Tomen nota de lo que estoy diciendo. Te dobló. Este caso es el doble de Baninter, más de 100,000 millones de pesos. Pero usted sabe que todavía estamos pagando el caso de Baninter. En este año habrá que pagar 14,000 millones de pesos por el caso de Baninter. ¿Y eso no se dice? Oiga, usted y yo, que me están mirando con esos ojos así espabilados, usted y yo vamos a tener que pagar 14,000 millones de pesos en este año 2026 por Baninter, que ocurrió, ¿cuándo? En el año 2023. O sea, 22 años después, 2003, perdón. Sí. 22 años después, estamos pagando 14,000 millones de pesos. Usted dirá, pero estamos terminando. No, no estamos terminando. ¿Sabe cuánto faltan por pagar? Empezando. 132,000 millones de pesos faltan por pagar del caso de corrupción de Baninter. Si eso lo hemos tenido que hacer con 55,000 millones de pesos, ¿cuánto no vamos a hacer con 100,000 millones de pesos? Duraremos 50 años pagando el escándalo de Senasa y yo no tengo tiempo para esperar eso. Yo llamo a los dominicanos que no esperemos que la justicia le dé la gana de pronunciarse y de resarcirnos. Aquí hay que hacer un movimiento que obligue a este gobierno chatarra, corrupto y narcotraficante a devolverle ese dinero, pero no del presupuesto general del Estado, ni cogiendo bonos para el Banco Central como se cogió con Baninter. Aquí hay que asumir las empresas, los grupos empresariales involucrados, como el grupo Reed, el grupo Vía Mar, las empresas de la señora vicepresidente de la República y de todos sus amigos. Hay que tomar esas empresas. Esas son las empresas de la vicepresidenta. Hay que asumir esas empresas, incautar esas empresas, subastar esas empresas y el dinero que se colecte con la venta de esas empresas, resarcir a los dominicanos. Claro. ¿Cuántos murieron de cáncer por falta de esos medicamentos? ¿Cuántos murieron de leucemia y de cualquier otro tipo de enfermedad catastrófica? Porque un grupo de ladrones y delincuentes, empezando por el Palacio Presidencial, se hizo de la vista gorda porque todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía que había un escándalo en Senasa. ¿Cómo se movía ese dinero por los bancos?
Alejandro Fernández tiene que ir a la cárcel. El superintendente de banco se hizo de la vista ciega, cerró los ojos para ver como 100,000 millones de pesos eran robados en Senasa a través del sistema financiero y no dijo nada. Es que es un asunto, Carlos, Cogieron patica. de altas sumas no puede pasar desapercibido. O sea, tiene que haber mucha gente involucrada para que eso pueda fluir sin que nadie se oponga. En otro caso, es posible. Bueno, y acaba de revelarse ahora en los interrogatorios que el señor Jacín dijo claramente, no, es que todo el dinero que me dieron a mí en efectivo fue para la campaña de Luis Abinader. O sea, Luis Abinader y la señora vicepresidenta de la República. Para la reelección. No hay forma humana de que estén desvinculados de este perverso acto de corrupción. Y están tan preocupados que todos los días meten un tema nuevo para que nadie hable de Senasa. Están tan preocupados porque saben que ya el pueblo se dio cuenta, que los dominicanos nos dimos cuenta de que son una partida de ladrones y de delincuentes que han usado la estructura del Estado para ponerla al servicio de mafias, como lo hicieron con el narcotráfico. En el 2020 el PRM ganó con el dinero del narcotráfico. Por eso nosotros le decíamos en el 2020 que era un narcopartido. Y así está en los debates del 2004. Pero después del 2004 que se destapan todas estas extradiciones, superó ya la condición de narcopartido y ahora el PRM es un cartel del narcotráfico. A propósito del tema del narcotráfico, Carlos, con los ideales políticos que tienen los políticos tradicionales, es prácticamente imposible ganar unas elecciones presidenciales sin que tenga el narcotráfico. Sin ese apoyo económico. Sin ese apoyo económico del narcotráfico. Es prácticamente, se puede meter la mano en la candela diciendo generación de servidores puede ganar unas próximas elecciones en República Dominicana sin involucrar dinero sucio o gente con planes perversos. Usted puede asegurarlo en privado y puede asegurarlo en público de que así será. Sin dinero del narcotráfico ni de ningún sector oscuro, nosotros vamos a dar la batalla electoral y en el nombre del Señor vamos a ganar en el 2028. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y te lo puedo dar con números. En las elecciones pasadas, el 2024, se abstuvo el 50% de los dominicanos. La mitad de los dominicanos no fue a votar. Nosotros hicimos un estudio para consumo interno del partido, para saber dónde están esos dominicanos. ¿Y sabe qué resultado encontramos? Que los pobres votaron prácticamente todos. El 1,5 millones que tiene las tarjetitas y las ayudas, votó prácticamente todos. Votó el 1,000,000 y pico que es empleado del gobierno. Prácticamente todos votaron. Eso está garantizado. ¿No? Votaron la masa que está cautiva por las prebendas de los partidos políticos, ¿no? La Fuerza del Pueblo, con los 3,000 millones de pesos que recibe del bolsillo de ustedes, pues tiene cautiva una cantidad y esa cantidad la llevó a votar. Lo mismo el PRM tiene cautivo en su padrón un número de gente que también lo llevó a votar. ¿Quiénes fueron los que no votaron? Quienes no votaron fue la clase media. La clase baja, como dije, votó. Votó porque lamentablemente jugaron con su necesidad y hoy están lamentándose. Los 500 pesos y el picapollo. Y muchos de ellos lamentándose. Que al final es de lo mismo de uno que se lo da. Pero también votó la clase alta. La gente de Senasa votaron todos. O sea, el señor Eduardo Ríos Estrella votó. Y su hija, que es la CEO del grupo RID. O sea, ellos votaron. Entonces aquí hubo un voto de los extremos. Votaron los ricos y votaron los pobres. Sin embargo, la clase media, la que está en el medio, esa no fue a votar. Y usted me dirá, pero ingeniero, la clase media es menos del 19%. ¿Qué pasó entonces con el 31% restante? No, es que ese 31% restante son los empleados de esa clase media. Pongo el ejemplo de esta empresa aquí. Esta empresa tiene un jefe, tiene un dueño, un propietario. Sí. Ese propietario tiene 20 empleados. De repente ese propietario dice, yo no voy a votar en estas elecciones porque no me gusta ninguno de los que están ahí. Cuando esos empleados escuchan que su jefe no va a votar, ¿qué va a decir esos empleados? Bueno, si mi jefe no va a votar, que es el que me paga,
y es el que yo debo cuidar que esté bien para que a mí me vaya bien, pues yo tampoco voy a ir a votar. Y ese estudio dice que esa gente empleada de la clase media, o sea, el dueño de un pequeño restaurante, el dueño de una cafetería, el dueño de un repuesto, una tienda de repuesto, el dueño de un colmado, o sea, esa clase media decidió no ir a votar, y los empleados que escucharon a su jefe, que tampoco iba a votar, dijeron, no, pues nosotros tampoco vamos a ir a votar. Ahí está el 50%. ¿Qué es lo que estoy diciéndote con esto? Que nosotros queremos que la clase media se integre. Compadre, cuando usted dice que no se mete en la política, está cometiendo un error grande. Porque la política se mete con usted. Claro. La política se mete con sus impuestos. Y nos afecta de manera directa. La política se mete con su familia. La política se mete con la electricidad que usted consume, con el agua que usted consume, con la educación de sus hijos. La política se mete con los medios de comunicación. La política se mete con la delincuencia. Y usted se va a quedar de brazos cruzados. El día en que usted puede decirle a los políticos perversos, hasta aquí llegaste, si esa clase media con sus empleados se pone de acuerdo, en el año 2028, el presidente que tendremos es el que esa clase media decida que va a haber en República Dominicana, y que queremos que sea de generación de servidores encabezando nosotros esa boleta. Ok, Carlos, con relación a cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un país como República Dominicana, que tiene tantos activos económicos, tantas entradas, porque nadie tiene más cuarto, Harrison, que el Estado, por si tú no lo sabías. Te corrijo, por favor. El Estado no tiene dinero, perdóname. El Estado, los fondos que maneja el Estado, ¿de dónde son legítimamente? El Estado no tiene dinero. El Estado es un parásito que te absorbe como ciudadano todo tu dinero para luego someterte a su perversa voluntad. El Estado, decía Thomas Hobbes, es un leviatán, es un monstruo. Metafóricamente. No, es un monstruo realmente. No, realmente. No reales. Porque a ti realmente te quitan todos los meses una cantidad de dinero sin ponerte una pistola en la cabeza. Es cierto, es cierto. Es un atraco a mano armada. Por eso el Estado tenemos que hacerlo lo más pequeño posible. Generación de Servidores ha establecido que vamos a construir un Estado chiquito y un ciudadano grande. Pero no será eso que usted me dice con relación al Estado. No será que el Estado es una máquina que es manejada, que no puede actuar por voluntad propia. Porque antes de pasar de continuar ahí en esa línea, el tema de educación, ¿cómo es posible que aquí tengamos, nosotros que vivimos en los barrios, tengamos madres en los barrios de la capital, no sé si en otras provincias pasa esto, amaneciendo desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana del otro día en largas filas para conseguirle un cupo de inscripción a un niño? Y con todo y eso, no es que se le garantice una inscripción en la educación pública tradicional, sino como un posible cupo para inscribir a alguien. ¿Cómo es posible que esto pase a donde se despilfarra mucho dinero en las políticas, en otros ministerios que no aportan tanto a la educación y al crecimiento de nuestros niños y nuestra juventud? ¿Cuál es el plan que tiene Generación de Servidores para que esto desaparezca de una vez? O sea, que lo primero que se le garantice, como la comida, como dijo un ministro una vez, que comer es primero, que la educación es primero, y educación buena, de calidad, no tablet para estar viendo muñequitos, no, sino cosas reales. Educación que funcione a futuro, que un muchacho de 5 o 6 años, en 15 y 20 años tú puedas decir, aquí tenemos un futuro técnico, mecánico o posible ministro de tal cosa, que el Estado pueda aportar al crecimiento real de la población y de la clase baja de este país. El Estado nunca lo va a hacer porque el Estado es enemigo de nosotros. Exacto, es lo que le está diciendo. El Estado es enemigo de nosotros. Es el ciudadano que tiene que hacerlo. Y usted me pregunta si eso es posible. Claro que es posible, porque las aulas donde iban esos niños, cómodo, confortable y con condiciones para aprender de verdad, las aulas que se iban a construir para ellos, se las robaron la gente del PRM en Senasa. Se robaron 100 mil millones de pesos. No, pero esto es terrible. Es posible. También es posible porque 400 millones de dólares que Luis Abinader les regaló a unos empresarios para retomar la carretera de Samaná, que en nuestro caso vamos a revisar eso cuando lleguemos al gobierno, vamos a llevar a la justicia, porque esos 400 millones de dólares no se debieron pagar
no era necesario pagar. Pero hubo una carretera que se cayó, la circunvalación de Baní, se la llevó un aguacero, un mal tiempo la acabó. Porque ya estaba todo pago. Entonces, para que eso no pase, es el ciudadano. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál cámara le hablo? Esta. Es el ciudadano. Para que eso no pase, es usted que tiene que salir a votar por gente que sirva. Es usted que ese día de las elecciones debe decirle a su familia cuál es el candidato que vamos a apoyar y vamos a llamarlo para decirle que le vamos a defender el voto en la mesa electoral donde nosotros votamos. Es usted que tiene que decirle a sus empleados en su negocio, vamos a votar por este candidato porque este candidato es el que le garantiza reducción de impuestos, sacar los haitianos inmediatamente del país, cerrar las fronteras al narcotráfico, recuperar el dinero que se han robado todos estos gobiernos. Es el candidato que garantiza una reducción considerable en el endeudamiento, renegociar los intereses de la deuda pública. Es el candidato que garantiza redimensionar el Estado para ponerlo más pequeño, porque en cada ventana, y es bueno que ustedes lo sepan, cada ventana que abre el Estado dominicano es un portal de corrupción para alimentar a delincuentes que se abre. Y el PRM es un partido sin futuro. Escuchen esto. El PRM no tiene futuro. ¿Por qué no tiene futuro? Porque para una organización poder tener futuro, debe tener una juventud prístina, íntegra, que no esté corrompida. ¿Y quiénes son los que están encabezando los actos de corrupción en el PRM? Son los jóvenes. Los más el nuevos. exministro de la Juventud, que ahora está en el ITLA, otro escándalo. Entonces, fíjense, el destino de esa organización es desaparecer, tragada por la corrupción, incluso de los propios jóvenes que lideran la juventud de esa organización política. Pero es que esos ministerios... Sí. Sí, adelante, Ramón. Si a usted le tocaría al llegar a la presidencia por el voto, que yo entiendo que con Dios adelante usted tiene la aceptación mía, por lo menos mía personal. Gracias, Ramón. Tiene un voto ahí con Tiene un Ramón. voto seguro. Y a usted le tocaría hacer una alianza para llegar a la presidencia. ¿Con qué partido usted haría la alianza? ¿O usted no hiciera ninguna alianza? Mire, nuestra alianza, Ramón, es con Dios y con los ciudadanos dominicanos. Amén. Esa es la alianza que yo quiero. Generación de Servidores, esa es la alianza que está procurando. Que gente como ustedes, que no le deben nada a la política, que no le deben nada al Estado, porque el Estado nunca nos ha dado nada. El Estado no tiene dinero, el dinero lo tenemos nosotros. Y de manera autoritaria el Estado nos lo quita con el supuesto eufemismo de que nos lo va a devolver en educación, sí, en salud, en obras. En la salud de los delincuentes de Senasa. A mí me llama la atención eso de reducir el Estado porque, o sea, conozco del tema, porque me empapo principalmente de eso, de política internacional. ¿Pero a qué él se refiere cuando dice reducir el Estado? ¿Quitar provincias o algo así, el territorio? No, eso es quitar ministerios, reducir el poder económico del Estado, reducir impuestos y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, ningún candidato lo veo hablando de eso. Primera vez que escucho un candidato dominicano que habla de ese tema, de reducir el tamaño del Estado. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo haría eso? O sea, si me lo puede describir, porque he entendido que es en la práctica, en teoría, digamos, es fácil, pero en la práctica es difícil. Si todo depende de cómo llegues al gobierno. Más un Estado como el dominicano que es muy depende cómo llegas al gobierno. Si llegaste al gobierno ofreciéndole puesto a todo el que votó por ti, como lo hizo el PRM, pues vas a tener problemas. Fíjate que tanto es así que a Luis Abinader en la campaña pasada, un presidente de un partido emergente, lo puso a jurar en público. Zorrilla Osuna lo puso a jurar en público. Usted jura que nos va a dar un cargo a nosotros. Pues yo no sé que le devuelva lo de él. En el gobierno pasado y en el gobierno que viene. Oiga, creen tan poco en él que lo pusieron hasta a jurar. Nosotros no nos mueve eso. Nosotros estamos conquistando la masa crítica de República Dominicana. La gente que no necesita los 1,000 pesos ni la bolsita de droga para votar por nosotros. Porque ahora se da bolsita de droga también para que voten terrible por algunos candidatos políticos. No, nosotros no buscamos a esa gente. Estamos hablándole a esa clase media. Ellos están con Dios y con el diablo. Estamos hablándole a ese micro, pequeño, mediano empresario que aglutina el 76% de los empleos de este país. Aquí no es la mega oligarquía la gran empleadora. De cada 100 empleos,
76 empleos son creados por las micros, pequeñas y medianas empresas. A ustedes es que les estoy hablando. Es a ustedes que este monstruo llamado Estado, administrado por delincuentes, le está quitando los impuestos. En el año 2020, cuando llegó Abinader, el PRM, el cartel del narcotráfico llamado PRM a gobernar, se creó un impuesto. Se creó el impuesto a los desechos sólidos, un impuesto a la basura, que todos tenemos que pagarlo. Todo el que hace declaración jurada tiene que pagar ese dinero. Por ese concepto se han cobrado alrededor de 9,000 millones de pesos. Nosotros sometimos al ministro de Medio Ambiente, al señor Paino Enríquez, y sometimos a la justicia al presidente, al director del Fideicomiso de O Sostenible, Príamo Ramírez. Y en la justicia tuvieron que entregarnos toda la información en qué se ha gastado ese dinero. Pues le cuento algo. La semana pasada fui a uno de esos lugares donde dicen que se han invertido 150 millones de pesos de manera específica, y puede ir todo el que me está viendo, vaya, por favor, al vertedero de Cancino en Santo Domingo Este. Y el vertedero la gente de Iguatacio, de aquel lado. Y el vertedero está funcionando sin problema. Igualito. Están recorriendo la basura y echando basura. ¿Y qué dijeron ellos en el informe que nos enviaron? A través de un juez, a través de un tribunal, dijeron que ese vertedero estaba cerrado técnicamente y que se habían invertido 150 millones de pesos. Si ustedes vieron un peso de esos 150 millones de pesos, así mismo vio ese vertedero un peso de esos 150 millones. No está el dinero. Se desaparecieron 150 millones de pesos. Y así lo vamos a hacer. Vamos a hacer ese recorrido en todos los lugares que esta gente ha dicho que ha invertido ese dinero para desenmascararlo. Pueden buscar este video en nuestras redes sociales para que lo presenten aquí a su público, por favor. Y ustedes mismos vean el vertedero cómo está, en condiciones que ni los cerdos les gustaría vivir, con el hacinamiento que tiene ahí. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Por eso nosotros estamos comprometidos con desplazar a este partido junto con su aliado, Leonel Fernández, y la Fuerza del Pueblo. El dominicano tiene que saber que Luis Abinader ya eligió al candidato. El candidato de Luis Abinader no está en el PRM. No es ninguno de los muchachos que están aspirando ahí. El candidato de Luis Abinader se llama Leonel Fernández Reina. Entonces, David, a él está apostando, en él está invirtiendo, porque Leonel Fernández le garantiza a él la continuidad de este régimen pecaminoso. Supongo que le garantiza también la impunidad en dado caso. Es parte de la continuidad de este régimen pecaminoso. Claro, así que va. Continuando con el tema, porque yo en lo personal, a mí me preocupa mucho el tema de la educación, porque yo soy una persona que apelo a Hablemos de educación. Por ejemplo, aquí nosotros vemos muchos jóvenes, por ejemplo, donde yo me crié en la parte sur de República Dominicana, en Vallejuelo. En Vallejuelo, San Juan. Cuando yo... La cebolla de Vallejuelo. Un saludo a los productores de cebolla. Un caso muy penoso el de la cebolla, que obviamente aprovecho la oportunidad que... Nosotros tenemos la solución. No sé cómo le ha ido, porque ya yo no trabajo en agricultura. Están quebrados. Pero cuando están saliendo la cebolla de Palenque, de Vallejuelo, que son de la misma edad y son al mismo tiempo, empiezan en un tiempo de noviembre, diciembre, enero, y empiezan a salir de marzo a abril por adelante, los precios están totalmente en el suelo. Los productores allá tienen que echar todos los productos en los ríos y en las cañadas y dejarlos abandonados en las enramadas, porque no tenemos un Estado que se pueda hacer responsable y realmente responsable, no solamente con promesa, porque prometer puede cualquiera. Sí, no, es que el Estado no tiene que hacer nada. Y la gente, es que todo lo que el Estado va a hacer, yo digo que el dominicano, por una parte, le gusta, de nosotros. Escúcheme, el dominicano le gusta una cosa y es que lo maltraten. Porque o tú apoyas a alguien políticamente por tus intereses, porque te has resuelto en algún momento, o por pasión. Y nadie come con pasión, nadie puede echarle combustible a un tanque de gas, ni nadie puede hacerle un arroz con huevo a sus hijos con pasión. Es con trabajo y dinero real. Pero el tema de la educación es que muchos jóvenes estudian, se hacen bachiller y no tienen la capacidad, o no la capacidad, porque no es un asunto de capacidad, sino la posibilidad de ir a una universidad o de hacer cierta carrera técnica que le pueda garantizar un buen emprendimiento o vivir de un buen empleo aquí. Porque fácilmente uno va a Infoté, Harrison, a buscar un cupo para hacer un curso técnico o algo, y no hay cupo.
no hay cómo entrarse. Y lo que lo hemos logrado, Sí. hemos entrado a mucha diligencia, hemos Pero insistido ¿cuál es la mucho. pregunta, Alfredo? La pregunta es que cómo generación de servidores en un posible gobierno puede garantizarle una formación a un muchacho de las personas de abajo, de los que no pueden costear la educación de sus hijos Bueno, mire, académicamente hablando. yo le digo algo, todo comienza con la cabeza. Si la cabeza está vacía, si la cabeza no tiene nada ahí adentro, pues eso es lo que va a transmitir a todo el cuerpo. Ajá. Y es lo que ocurre con quienes dirigen el gobierno. Estamos dirigidos por cabeza huecas, gente que no han vivido, Cabeza vacía. que no han vivido un proceso de formación académica, técnica, profesional. Nunca nos ha gobernado un ingeniero. Yo seré el primer ingeniero en el 2028, con la ayuda de Dios, en gobernar este país. ¿No? Ingeniero. Ingeniero eléctrico. Eléctrico. Yo soy ingeniero eléctrico con varias especialidades. Mire, en el caso de la educación, Eliminaremos los apagones en el gobierno suyo. no me perdonarán algunos errores, pero el no eliminar los apagones será un error que ni yo mismo me lo voy a perdonar. Porque sabemos cómo hacerlo. Oye, esto. Para que tenga Está idea. documentado ahí, atención a esto. Para que tengas idea. Los ingenieros. Instalaremos 700 a 800 megavatios al lado de Punta Catalina, que está todo listo para hacerlo. Ya tenemos los inversionistas y la gente que lo van a hacer. Yo sí. Construiremos un gasoducto de 98 kilómetros lineales a 20 pies sumergido en el Mar Caribe desde AES Andrés hasta Punta Catalina para llevar gas, para instalar 300 megavatios o 400 megavatios más a gas natural. Vamos a instalar 10,000 megavatios en paneles solares flotantes en todos los embalses de todas las presas. Con esos 10,000 megavatios vamos a iniciar la industria del hidrógeno verde en República Dominicana para dejar de utilizar parte de los combustibles fósiles y transformar nuestro parque vehicular e incluso nuestro parque de generación para usar hidrógeno en lugar de derivados del petróleo, porque no producimos petróleo y tenemos que buscar nuestra soberanía energética, como se le llama. Nosotros vamos a construir la presa en el Bajo Yuna, vamos a construir el contraembalse de Sabaneta en San Juan, vamos a ampliar Atillo, sencillamente dándole el mantenimiento que necesita Atillo con su mantenimiento. Nosotros sabemos lo que hay que hacer para echar para adelante este país. En materia de educación, vamos a construir 32 centros tecnológicos del nivel del MIT, para que nuestros jóvenes que tengan esa posibilidad de entrar ahí, que le llamaremos a esos centros tecnológicos superior, como se le llama, serán escuelas de genios. Vamos a identificar en cada provincia, en las 32 provincias, en los 158 municipios, en los 231 distritos municipales, vamos a identificar los niños genios que tenemos. Potenciales. En San Cristóbal tenemos niños genios que están consumiendo su genialidad con los demás niños ahí y que se están atrasando. No. Ese niño, sácamelo de ahí. Lo que llamaríamos superdotado. Ese niño tiene unas aptitudes de la química que es superior a los demás. Entonces lo metemos ahí, a esos centros, para esas escuelas para genio, internado, que sus padres lo vean solo los fines de semana. Y ese niño va a ser el cerebro químico de este país. Tenemos que construir una masa crítica. Aquí tenemos élite empresarial. Pero dice que a la élite no le interesa que la juventud sea tan inteligente. Por esa razón. Tenemos una élite empresarial, tenemos una élite política, tenemos una élite deportiva, tenemos una élite en los medios de comunicación, tenemos una élite en todos los lados, pero no tenemos una élite intelectual. Aquí no hay una élite intelectual. No tenemos una élite académica. Y ningún país se desarrolla sin una élite académica. La élite académica es la que crea las pautas que el país debe seguir. Yo quiero crear esa élite técnica y académica. En mi gobierno, con la ayuda de Dios, vamos a salir por todo el mundo. Y donde quiera que haya un dominicano ocupando un puesto de altísimo nivel tecnológico, de altísimo nivel gerencial, lo vamos a llamar. Tenemos dominicanos que tienen altos cargos en la NASA. ¿Ustedes sabían eso? Sí, yo he oído. Dominicanos que están en el staff, en el board de la NASA. Esa gente yo la quiero aquí. Venga para acá. Los quiero aquí. Denme estos 8 años, por favor. Vamos a buscar la manera de reducir los regidores, que hay demasiados regidores, para que lo que pagamos a esos vagos, se lo paguemos a esos técnicos. Y los diputados y senadores. Hay que reducirlo también. Esto es un país muy pequeño. Nosotros tenemos que, en el caso de los regidores, reducirlo a tal grado que los regidores pasen a ser consejeros, o sea, concejales
con posiciones ejecutivas. ¿A qué me Pero es refiero? verdad, Carlos, que se han aprobado muchas leyes inservibles porque los legisladores no leen los proyectos de ley. Hay Es cierto. problemas, hay problemas serios. Oye, eso, Hay Ramón, colmo. de que Hay- empiezan a firmar y no saben de qué es lo que están Hay firmando. problemas serios porque cuando el desorden Pero empieza, mandan. cuando el desorden empieza desde arriba, el desorden se esparce y se hace normal. Ahorita dijiste algo que me preocupa, pero que es una gran verdad. Ya no nos asombramos mucho de los escándalos. O sea, los escándalos vienen y el dominicano ya la epidermis está tan golpeada Sí, como que estamos muy acostumbrados. que no nos sorprendemos. Miren, esto que pasó con Senasa era para que el gobierno en pleno renunciara. Para que renunciara todo Para el que mundo, entregaran. para que entregaran y se convocaran a elecciones nuevo. inmediatamente. En otro país, Sí. sí, Sí, el medianamente pueblo lo sabe. civilizado, Lo sacan. era para que renunciara a todo eso. O si no renunciaban, ya estuvieran quemadas muchas estructuras del gobierno en manifestación de rechazo a lo que Carlos, esa para que gente, no se a lo quede que esa gente piensa. este tema, con relación a lo que es la policía, ¿qué haría usted en un futuro gobierno suyo? ¿La modificaría? O sea, ¿la dejaría como está? ¿Qué haría usted para que la La policía, inseguridad, digamos, mejore su proceder? Mire, yo soy hijo de un policía. Cuando yo nací, lo primero que vi fue una sombra gris. Mi padre vestido con su uniforme impecable como siempre. Tenía el filo en los pantalones, que si usted pasaba con poco cuidado, fácilmente el filo del pantalón le cortaba a usted. Y yo respeto y valoro la policía. La policía en mí, al igual que las Fuerzas Armadas, tendrán un aliado innegociable. Tendremos la policía y las Fuerzas Armadas que nunca hemos tenido. Nosotros vamos a darle mucho más poder en el plano municipal. Nosotros vamos a ver cómo homologamos tanto a los bomberos como a los policías municipales que sean de verdad policías municipales. No un grupo de políticos que para ayudarlo en el ayuntamiento. Cobrando botella. Pero tú me eso apoyaste. de policía municipal, ahí yo diría que se contradice un poco con lo que es la reducción del Estado, porque de hecho en México, por ejemplo, no hace mucho quitaron la policía municipal, porque ellos entendían que si se vende la nacional, la municipal todavía Más rápido. es más vulnerable Más a la fácil. A corrupción. entrar. Sí, pero no podemos abordar la política pública desde esa perspectiva, porque entonces el ciudadano va a estar desprovisto. Yo creo en lo que Duarte creía. Duarte creía en la municipalidad como el cuarto poder real. O sea, yo creo que el municipio, y es algo que en nuestro programa de gobierno está incluido, el municipio tiene que ser un gobierno real del municipio. Nosotros creemos que la educación tiene que estar en manos de los ayuntamientos, que la salud tiene que estar en manos del ayuntamiento. Y se lo quiero explicar. Cuando en una escuela se daña la cisterna del agua, pongamos el nombre de Pedro Santana. ¿Ustedes saben dónde está Pedro Santana? Pedro Santana está en Elías Sur. Piña. Ujú, en el Sur API. Está en profundo. Elías Piña. Al sur profundo. Pedro Santana es el que pega con Haití. Imagínese Esa usted, frontera. ahí se daña la cisterna de esa escuela. Hay que llamar al ministro de Educación para que el ministro de Educación le autorice a la región, que la región le autorice al distrito. Y Burocracia muchas total. veces el distrito abarca 3 y 4 provincias. Mientras tanto, no tiene agua la escuela. Yo quiero que ese poder lo tenga la alcaldía, lo tenga el tipo Que sea por el responsable. que la población votó. Claro. Entonces, esa cisterna usted tiene que arreglarla como alcalde, que hay que protestar porque alguien del gobierno no ha reparado la cisterna, que no haya que venir aquí a protestar, que vayan y le protesten al alcalde ahí mismo en el municipio. Pero lo mismo con el asfaltado de las calles. ¿Qué tiene que hacer o en qué tiene que andar obras públicas de que asfaltando las calles de la laguna de Nisibón allá en Higüey? O sea, que para asfaltar la calle interna de la laguna de Nisibón tiene el ministro de Obras Públicas Que ir. que ir y autorizar. autorizar. Eso es un anacronismo. No, señor. Eso es una Estoy responsabilidad de acuerdo con O usted. sea, que del a los alcalde. ayuntamientos De- se les den más de poder. la alcaldía y que junto con resuelva. esas funciones se le traslade el presupuesto. El Claro. Ministerio de Obras Públicas tenía 10 millones para asfaltar las calles de la laguna de Nisibón. Pues mire, Ayuntamiento de la laguna de Nisibón, usted, por quien la gente de Nisibón votó para que usted gobierne a Nisibón, usted tiene 10 millones para que lo ejecute en asfalto en este año. ¿Dónde entra la preocupación? Con mucha razón, Harrison. Es que son una
son una banda de delincuentes también, los alcaldes, Sí, sí. con sus honradas excepciones. Hay un fallo. Entonces uno tiene su Hay un duda, fallo, hay un tiene fallo. su duda legítima de ponerle más cuarto en la mano a esa gente porque se lo van a robar. Ok, Por eso hay que transformarlo todo. A lo que yo estoy convocando a República Una Dominicana varita es mágica, a que Carlos. rompamos con el sistema, es que quebremos este sistema, Estoy de es que acuerdo. reseteemos esto. Esto hay que hackearlo de la manera más profunda, resetearlo y comenzar de nuevo. Inicial Que de el que nuevo. se robó un peso de los dominicanos vayamos por la calle, lo agarremos y lo metamos en un zafacón y que eso lo grabemos y que lo subamos y que lo compartamos. Que si usted se robó un peso de los dominicanos y usted está comiendo, cenando en un restaurante, que nos metamos los dominicanos todos ahí y que le hagamos un boicot, que usted se tenga que ir del país. Si la justicia no ha hecho que usted pague, de verdad, que usted se tenga que ir del país, del La bochorno vergüenza. al que lo vamos a someter. Pero para hacer eso, tenemos que integrarnos, tenemos que participar. Una partida de narcotraficantes y de delincuentes con cargos electivos y la gente votando por esa gente Real. y la gente lo defiende. Sí, lo O defiendo. sea, no hay cosa peor que un político corrupto que un ciudadano defendiéndolo. Eso es lo peor que puede haber. Yo sé que estas palabras son fuertes, que Dígala. hiero a algunas personas, Sí. pero el que apoya a un político corrupto no es víctima de ese político, es cómplice de ese político. Cómplice Y es de, lo que ha de su pasado propia hambre. con todo lo que han Una votado por pregunta, los ingeniero, antes que delincuentes. se me vaya. Usted como aspirante a la presidencia del país, y yo he estado analizando, ¿usted ha recibido apoyo del pastor Ezequiel Molina? Ezequiel es un gran amigo, Ezequiel es una persona que amo, que aprecio de toda la vida. Yo le contaba a él una anécdota que cuando yo era pastor de los adolescentes en nuestra iglesia, yo copiaba los mensajes de él y se lo predicaba a los adolescentes. Como no todo el mundo tenía radio en ese momento, pues la gente no sabía que yo lo estaba copiando, ¿no? Y él es un formador de generaciones. Yo amo mucho a Ezequiel, como amo a Braulio Portes, a Jorge Plurde. Son gente que para mí pues han jugado un papel importante en mi carrera pastoral, ministerial, y alguien que ya no está en esta tierra, que es el obispo Elvis Medina. Y de ellos he recibido manifestaciones de apoyo, evidentemente. Okay. Yo no puedo pedirle que salgan con un altavoz, con un Exacto. altoparlante, ni vestido de azul celeste y rosado de los colores de Hens, porque ya sería demasiado, Claro. pero sí, han jugado un papel importante en todo lo que hemos estado Te haciendo. van a apoyar. Carlos, ya vamos cerrando. Se la voy a hacer juntas las dos preguntas. Mire, Generación de Servidores, entonces, ha renunciado a los fondos de la Junta Central Electoral o a lo que por ley la Junta le entrega a los partidos. Es un partido de sostén propio. ¿De dónde vienen los fondos para? Porque hay que echar gasolina, hay que comer, hay que comprarle agua a los manifestantes. Y otra cosa, ¿no es un poco difícil cuando tocó el tema de los combustibles? Ya que es un negocio, un área donde mucha gente poderosa está involucrada. Y aquí dicen que Dominicana de la región es el país que más caro vende los combustibles. Sí, bueno, hay todo un mundo opaco detrás del manejo de los combustibles en República Dominicana. Nosotros creemos que eso hay que transparentarlo y hay una práctica muy deshonesta, muy perversa y poco justa, y es de tomar el impuesto que se paga a través de los combustibles para pagar la deuda, parte importante de la deuda pública. Entonces la excusa que dan estos gobiernos chatarras es que si bajan los combustibles, habría que buscar dinero de otro lado para pagar el endeudamiento público. Sí. Entonces fíjense cómo ellos, en lugar de detenerse y pensar, estamos exagerando con el endeudamiento público, lo que hacen es que aseguran y afianzan ese impuesto de los combustibles para seguir endeudándose y aumentando la deuda, que para este año va a terminar en 80,000 millones de dólares. ¿Qué porcentaje es eso del...? No, estamos hablando
que ya hemos superado el 74%. Debemos el 74% del Producto Interno PIB. Bruto, aproximadamente, si incluimos la deuda del Banco Central. Pues ya el país no O es sea, de nosotros. Y por eso... Pues yo creí que estaba en 60. No, ¿era? por eso es que le hablo de esta manera a la clase media. Ustedes son los que más tienen que perder, porque cuando estos gobiernos de estos partidos progres, partidos de izquierda, es bueno que el país sepa que el PRM es socialdemócrata, sus aliados son, hasta ahorita lo era Nicolás Maduro y Chávez, pero sus aliados son Pedro Sánchez del PSOE, Daniel Ortega de Nicaragua, son los aliados, Cristina Fernández de Kirchner, igual la Fuerza del Pueblo, es un partido de izquierda, confesado por el mismo presidente, Leonel Fernández, que se definió como progres en su congreso pasado. Mientras ellos estén en el gobierno, no habrá reducción de carga fiscal ni carga impositiva. ¿Por qué razón? Porque ganan prometiendo empleos. Cada empleo... Ganan con mentiras, no, falacias. Es que cada empleo que se crea en el gobierno es más dinero que te quitan de los bolsillos. Para que tengan idea, Luis Abinader ha aumentado la nómina pública por encima del 1.300.000 de empleados en un estado que no produce nada. ¿Qué produce el Estado? El Estado no produce. Endeudamiento. Nosotros somos lo que producimos. Entonces, en lugar de darle el dinero a un vago, déjale el dinero al que lo trabaja, que es el que paga los impuestos. Tenemos que terminar. La última la pregunta del financiamiento del partido. Mire, nosotros nos financiamos con cotizaciones de nuestros miembros, con el patrimonio de los dirigentes principales del partido. Yo, por ejemplo, acabo de venir de Barahona, que tuvimos una actividad hermosísima allá en Barahona. Y bueno, cuando yo llego, el hotel me los pagan los compañeros, el almuerzo, la cena, el desayuno, saben los compañeros que tienen que pagar. Es una fraternidad. El nuestro y de mis acompañantes, ¿no? Con las ventas de mis libros, gracias a Dios, el libro Salva a tu Familia, que es nuestro más reciente libro, ha tenido una acogida impresionante. Hemos vendido miles de unidades dentro y fuera del país y apenas hace 2 meses que lo lanzamos. Está en Amazon, pueden buscarlo, está en inglés y está en español, Salva tu Familia. Nuestras conferencias también financian las actividades del partido. Gente de la diáspora que cree en nosotros también financia nuestras actividades. Queremos llegar con las manos sueltas al gobierno, porque eso nos va a garantizar tener las manos limpias y las manos firmes para agarrar por el cuello a quien sea que tengamos que agarrar por el cuello. Exacto. Excelente. Ahí tenemos al ingeniero político y pastor Carlos Peña, excelente elocuencia del pastor y del equipo de Reflejo Media, que esta vez le dice, síganos y comente. Chau, chau. Muchas gracias.